Buenos días, bienvenidos. Penúltima conferencia dentro de Granada Paradiso, y hoy es uno de esos días en los cuales toda la programación gira en torno a un gran tema, en este caso, o a varios grandes temas, o varios grandes bloques temáticos, ¿no? En concreto, tanto la conferencia de Carlos Enrique del Árbol, que vamos a disfrutar a continuación, como las 3 sesiones de esta tarde, nos van a permitir conocer, seguir ese desarrollo de la cinematografía soviética durante lo que sería el cine clásico soviético. Nos va a permitir conocer la figura de Nikolai Cherkasov, que es uno de los grandes actores del cine soviético, y en este caso concreto, y para arrancar por ahí, sobre todo para arrancar y conectar con lo que veíamos la semana pasada, con la semana dedicada a cine mudo, bueno, pues la llegada del estalinismo, lo que supone dentro del cine soviético, la ruptura con las vanguardias, etcétera, etcétera. Todo eso, como digo, con esa idea de que nos podamos conectar, pues, tanto historia y cine clásico, como estrellas de la pantalla, como las cinematografías diferentes que hemos estado, en este caso, sobre todo, la cinematografía soviética ha sido la que este año, como bien saben, coincidiendo con el centenario de la Revolución Rusa, pues hemos querido trabajar en el festival. Yo creo que Carlos fue el primero que me dijo sí cuando le conté, parece ser que podemos organizar tal y cual, me dice, pues si necesita algo, y dije, creo que voy a poder hacer una cosa sobre el cine soviético, pues necesita algo. Carlos lleva siendo docente, como decía antes, toda su vida. El tema que va a tratar es un tema que le apasiona. Su tesis doctoral precisamente gira en torno a eso, y es una tesis de referencia, como se tuvo la oportunidad de comprobar hace unos cuantos meses, cuando en el Centro Lorca se hizo una serie de charlas sobre Osip Mandelstam, sobre el poeta, y resulta que estaban allí gente hablando sobre lo que él había trabajado, con lo cual, bueno, era un poco esa cosa como muy llamativa, ¿no? Y aparte, bueno, pues su pasión por el cine y su interés por contar esas conexiones entre política y cine, que tantas veces hemos hablado juntos, tanto él como Ángela, que está allí, y como el desaparecido Juan Carlos Rodríguez, que hablábamos muchas veces de las conexiones entre el cine, la política, el cine soviético, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tanto era de justicia, y además yo se lo quiero agradecer porque fue el primero que, en cuanto surgió esa oportunidad, dijo sí, cuenta conmigo, y voy a contarles algo que va a ayudar muchísimo a que entiendan lo que significa el cine soviético en ese momento, el cambio que supone Stalin para la historia del cine soviético, y las 3 películas que vamos a poder ver esta tarde, o si quieren 2 exactamente, porque como bien saben, y la película... Para el Terrible son dos partes, pero es la misma película, Para el Terrible y La Conjura de los Boyardos, y por supuesto Alexander Nevsky. Es decir, ese Eisenstein que dejábamos la semana pasada filmando maravillas de juegos visuales, de montaje, de atracciones portentosos en octubre en el Kosovo Potemkin, bueno, pues viene el estalinismo, y entonces hay que cambiar una serie de cosas, y eso es lo que Carlos le va a explicar a continuación. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan. Y no solo gracias, sino un agradecimiento especial al haber nombrado a mi maestro Juan Carlos Rodríguez, y sobre todo un agradecimiento especial a ese último párrafo de este programa, en donde dices, y un agradecimiento muy especial, y entre ellos al final cita a Juan Carlos Rodríguez, que ya no está con nosotros. Hablaré un poco como homenaje a mi maestro Juan Carlos, de una de las primeras veces que en los años 70, atentos, comienzo de los 70, en España estaba el franquismo. Aquí no se veía ni Iván el Terrible, ni Acorazado Potemkin, ni nada. Y sin embargo, en sus apuntes, y he traído una hoja de los apuntes de Juan Carlos, que yo le tomaba en aquella época, los apuntes de Juan Carlos explicaba ya la diferencia que había entre el montaje de Pudovkin, Siga Bertov y el montaje de Eisenstein. Ahí tengo una fotocopia de una de esas clases, en concreto creo que es, bueno, ahora le diré la fecha. Pues gracias por haber venido esta mañana, a esta hora, algunos pueden decir inhóspita, ¿no? Que son las 12, muchos compañeros y amigos míos están dando clase y lógicamente no han podido venir. Entonces, espero que les entretenga. Vamos a ver, la conferencia, yo no soy hombre de conferencias. Los que me conocen saben que yo lo que hago es dar seminarios anuales. Es decir, cuando tomo un tema no es un resumen que les leo en unos folios, sino un proceso de investigación con la gente con la que camino durante el seminario, ¿no? Es un proceso no de únicamente dirección,
sé más o menos el sendero, sino de acompañamiento, ¿no? En el que hay un intercambio continuo sobre el paisaje que vamos viendo, sobre el paisaje que vamos reconociendo. Dicho esto, bueno, tengo que dar una conferencia. Lo mejor, evidentemente, es que ustedes se lo pasen bien. O sea, mi objetivo no es soltarles aquí cosas que tengo que decir y que, por supuesto, están escritas en muchos sitios, con muchos apuntes, etcétera, sino que ustedes se lo pasen bien. El hecho, primera cuestión, esto está en bucle, ¿no? Veis que hay imágenes continuas que se repiten, ¿no? Dan la vuelta, son unas 40 y tantas. Entonces van dando la vuelta, y es importante porque yo voy a ir comentando luego, pero para que se vayan familiarizando con esas imágenes. No son gratuitas, son ya la conferencia. El bucle ya es el comienzo de la conferencia. Y verán que hay muchas cosas muy distintas que quiero comentar. El título lo saben, ¿no? El título lo saben, el icono, el hacha de Raskolnikov. El hacha de Raskolnikov, porque el hacha y el icono son dos claves del mundo ruso, absolutamente fundamentales. Ahora les comentaré en concreto una maravillosa iglesia o catedral que hay en una de las islas del lago Onega, hecha totalmente de madera, encastrada, sin clavos, hecha por un hacha, un único hacha. Lo pongo como digamos, imagen fundamental de ese título de la conferencia. Raskolnikov. ¿Quién no ha leído a Fedor Dostoyevsky? Bueno, quien no ha leído, yo diría que hoy día muy poca gente ha leído a Dostoyevsky, por no decir nadie. Pero bueno, los que tenemos una cierta edad creo que sí hemos leído algo. Crimen y castigo, es la primera referencia. Y es el hacha con el que Raskolnikov va a matar a la vieja usurera, iniciando también una historia que viene de atrás de la literatura rusa y que viene también hacia adelante. Por cierto, Salva, podía, luego en un momentillo vamos a buscar, que acaba de ocurrirse, la portada de mi libro escrito a Filibuster, porque es el culmen de la conferencia, podría ser el culmen de la conferencia, es que se me acaba de ocurrir. El hacha de Raskolnikov. Segunda, vanguardia, estalinismo y vanguardia tachada. Quiten la T, ponen hacha, hachada, todo el título, porque había un dirigente bolchevique también durante la revolución de 1917, se llamaba Raskolnikov, etcétera, etcétera. Raskol, la palabra Raskol significa cisma, y esa palabra Raskol en Rusia está absolutamente cargada de sentido, como vamos a ver. Bien, por tanto ya tenemos las imágenes en bucle, tenemos de lo que voy a tener que hablar, tienen ahí un enigma, que inmediatamente no es enigma porque se puede describir, el signo igual a significante, significado, y sale ahí una flecha rara que nos lleva al sentido. Luego le diré algunas cosas sobre el sentido, porque es esencial, absolutamente esencial para entender de qué va esto. ¿De dónde surge esto? Esta conferencia, ¿de dónde surge? Surge de que durante mi tesis doctoral, que era una tesis teórica sobre el estalinismo e histórica sobre el estalinismo, obviamente yo estuve repasando la literatura rusa, la arquitectura rusa, la pintura rusa, es decir, todas las artes que rodeaban y que tuvieron una enorme significación, aunque no fueran estrictamente el tema de mi tesis, que eran el campesinado, la industrialización, el proletariado, las teorías políticas. Esa parte mi directora de tesis me dice, mira, quítala porque esto va a ser una cosa ya demasiado, ¿no? Y entonces se quedó en esa. Pero esto es un proyecto que está ahí y que tengo casi bastante avanzado, sería la parte, vamos a llamarle, ideológico-artístico de esa tesis doctoral de 1995 y del libro El proletariado que existió, que ahora voy a comentar también. Por tanto,
son los materiales que no están en mi tesis, pero que tuve que estudiar simplemente por vamos a llamarle honestidad intelectual, vamos a dejarlo así, para no hablar única y exclusivamente y especializadamente de mi tema. Claro, yo también tengo que decir que aunque hice la tesis en Historia Contemporánea, mi licenciatura es de Historia del Arte. O sea, yo hice Historia del Arte. Aunque he explicado toda mi vida, gran parte de mi vida, filosofía, pero esos son avatares del destino. En el instituto, ¿no? En el instituto de bachillerato donde daba clase. Bien. He utilizado una palabra fundamental que es sentido, y la voy a ilustrar. Como estamos en Paradiso, Granada Paradiso, también es un homenaje siempre pensando en... Por favor, esto cómo se quita. Bueno, sí. Verán, no sé por qué ha salido, porque yo no lo había preparado. Fíjense en una cosa que es curioso y que ahora pueden comprobar si han visto ya, han rememorado todas las imágenes que he estado pasando. Es la portada de mi libro. La portada de mi libro escogí un cuadro de Riaski que se llama La Delegada. Ahora cuando ustedes verán, no sé por qué razón no salió de cuerpo entero. Es mi amigo Salva y no hay ningún problema. Salva, quítame el Telegram, por favor. No, porque ahora vamos a empezar. Y pon las dos secuencias, ¿vale? Muchas gracias. Ya te estoy explotando. Bien. He hablado del sentido. Fíjense que la parte de arriba del... ahora saldrá, en un momento determinado saldrá La Delegada, ¿no? Y esa era en realidad la portada de mi libro. No sé por qué solamente se cortó por aquí, con lo cual entramos en un sentido obtuso, como decía Roland Barthes, que ahora voy a tratar de explicar. Fue así, y es imposible encontrar el cuadro, salvo que entremos en ruso. Fui al centro ruso y allí tuvieron la amabilidad de buscarlo en internet en ruso, y efectivamente lo encontraron. Pero resulta que es un cuadro que pertenece a la Galería Teretiaco y está, por lo visto, prohibida su reproducción. O sea, muchos los autores, los grandes pintores, arquitectos, etcétera, que vamos a ver, hay una gran dificultad, encontraron dificultad en buscar los que quería y sus obras, las que yo prefería mostrar. Ahora iré explicando quién es cada uno de ellos. Si sale La Delegada, lo miráis y pensar que la portada de mi libro era esto. Bien, esto es que habrá que volver la silla. Esto también, variedad, esto es lo más parecido, ¿no? Mucho de variedad. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Bueno, es la anterior. No, pues Dios, es la anterior. Sí, la anterior, Carlos, sí. Creo que se ha ido. Búscala y la pongo. Bien, aparte de entretenerse, ¿cuál es el objetivo, digamos, de mi charla? El objetivo de mi charla es que ustedes entiendan lo que pasó entre los años aproximadamente, desde el punto de vista artístico, el punto de vista no solo de las vanguardias, sino de lo que lo va a sustituir, que se llama el realismo socialista. Que yo muchas veces, cuando tengo que explicar al final de la conferencia, tengo que explicar qué es el idealismo socialista. Como el realismo se convierte en idealismo, pero bueno, ese otro asunto. Que entendamos algo de lo que pasó y por qué pasó entre los años 1928 a 1948, que es el año de la muerte de Eisenstein,
Y yo cojo, digamos, toda la cuestión artística la voy probablemente a introducir entre esas dos fechas, ¿no? En el libro o en lo que sea, ¿no? Que hay ahí, que tengo ahí sobre la marcha. Ahí la tienen, ¿no? Esa es la delegada, esa es, así tenía que estar. Por supuesto no he conseguido foto en color, pero se la tienen que imaginar con los colores que han visto ustedes más o menos. Una cosa brillante, extraordinaria, es la aparición de la mujer, la nueva mujer soviética, la nueva mujer y el proyecto de mujer, que, segura de sí misma, nos mira casi desafiantemente al espectador, sabe, ha aprendido y está inmersa en todo un proceso de transformación. Es un cuadro maravilloso que ganó, me parece, un premio en París en 1926. Por tanto, la delegada de Riaski, del que no he podido conseguir nada. Esta la he conseguido, si ustedes lo ven, no he querido disimularlo, en un libro de historia del arte socialista, y al verlo digo, bueno, pues la fotografío y la meto en las condiciones en que tenemos. Bien, esta es la parte primera, y ahora vamos a pasar a esos dos fragmentos. Salva, si puedes ponerlo. El vídeo. Sí, primero el de Ben-Hur y después el de Lawrence de Arabia. Decía que como estábamos en el cine, en el Cinema Paradiso, en el Granada Paradiso, pues voy a hacer, para iniciar ya lo que es en sí mismo la conferencia, voy a hacer un homenaje al cine en dos fragmentos diminutos, 30 segundos uno me creo que es y un minuto otro, de dos películas que yo creo que la mayoría conocemos. Una es Ben-Hur, la habremos visto todos, y la otra es Lawrence de Arabia. Pero fijaos en los fragmentos, los dos diminutos fragmentos que he elegido. Soy luchador por mi profesión y ese es el motivo de que en mis ratos de ocio me divierta formando buenos luchadores. Soy dueño de los mejores gladiadores y aurigas de Roma. ¿Te gustaría convertirte en uno de ellos? ¿Y caer siendo tu esclavo? Mejor es eso que vivir encadenado bajo estas cubiertas. No permaneceré aquí toda la vida. ¿No? ¿Qué harías si consiguieras escapar? Dos personas fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermano. Aunque eran inocentes. No descansaré. No me digas que tú eras inocente. ¿Me serviría de algo proclamarlo otra vez? No. Considera detenidamente mi ofrecimiento. Nunca podrás escapar mientras venzamos nosotros. Y si nos vencen, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No puedo creer que Dios me haya consentido vivir estos 3 años para morir encadenado a un remo. Es una fe muy extraña y obstinada la que tú profesas. Creer que la existencia tiene una finalidad. En tu caso, un hombre sensato habría perdido esa fe hace mucho tiempo. ¿Cómo te ocurre a ti? Ya puede pasar. ¿Qué te hizo perder? El sentido de la vida. Entonces el romano le dice a... Esa extraña fe es la tuya, ¿no? ¿Qué creéis que la vida tiene? Una finalidad, un sentido. ¿De acuerdo? El problema del sentido. Iba a poner un fragmento de Monty Python, pero no lo he traído. Seguimos. Hemos llegado. No, pero hemos salido del look. Te doy 1000 gracias, Dios mío. Sí, dáselas. Ores, no creo que sepas hasta qué punto le has tentado. Lo sé. Lo hemos logrado, con la ayuda de Alá. ¿Cuándo llegamos a los pozos? Si Alá quiere, a mediodía. Entonces está hecho. Da gracias, Alá. Ha sido él. Ores. Es el de Gassi. ¿Qué le ha pasado?
Cualquiera sabe. ¿Y por qué no te paras? ¿Para qué? Habrá muerto al mediodía. Tenemos que volver. ¿Para qué? ¿Para morir con Gassi? Dentro de una hora saldrá el sol. En nombre de Ana, sé razonable. No podemos volver. Yo sí. Llévate a los muchachos. Si vuelves, será tu muerte, te lo aseguro. Ya has dado muerte a Gassi. Quítate de en medio. Ha llegado la hora de Gassi, Loren. Está escrito. Nada está escrito. ¡Vuelve entonces! ¿Para qué nos has traído aquí con tu blasfema vanidad? ¿Eh? ¿Y crees blasfemo? Acaba. ¿Ha sido Acaba? ¡Tú no llegarás a Acaba, Inglés! ¡Vuelve, blasfemo! Pero no... Bien, aquí está todo lleno de sentido, ¿no? Continuamente está diciendo, el sentido es evidente. El momento culminante es cuando le dice, está escrito. Si hay sentido definitivo es que ya está escrito. Y le dice, nada está escrito. Es lo que les va a decir también cuando vayan a luchar contra el Imperio Turco y derrotar, ¿no? Lógicamente, al Imperio Otomano. Porque nada estaba escrito. ¿Está escrito qué? No, no está escrito nada. Y fijaos la última respuesta cuando le dice, pero esto dice, no, esto está escrito, pues eso se va a hacer porque lo tengo aquí, en mi mente. Bien, el sentido, por tanto, ¿no? Quiero que entiendan este comienzo, porque subyace, lógicamente, todo un planteamiento, vamos a llamarle filosófico-dialéctico, no estoy diciendo, aquí está mi amigo Emilio, que seguro leyó la autobiografía de Habermas y un libro de Habermas que se llamaba La dialéctica sin dogma. ¿No llegaste a leerlo? Pues alguna vez recordaba que me había hablado de Habermas. Bien, exactamente. Dialéctica sin dogma, lo traduzco ya. Dialéctica sin materialismo dialéctico. Fuera el materialismo dialéctico. Eso es lo que realmente significaba, pero no lo podía decir. Obviamente por razones muy evidentes. Y esta es, lógicamente, la cuestión del sentido. Y quiero que tengan esos dos fragmentos muy presentes, porque esto es una pregunta a la que nosotros, y es una cuestión a la que nosotros todos los días estamos sometidos, el sentido de las cosas. Como sabemos, el sentido es la fuga del sentido. El sentido siempre está en fuga. Si no está en fuga, no es sentido. Y ahora voy a seguir hablándole un momentito, a partir de un tema, incidiré un poquito más profundamente sobre la cuestión del sentido. Bien, pero para poder explicar lo que viene, lo que ocurre en esos años de 1920, 28 hasta 1948, sin teoría, se lo comentaba antes a Juan de Dios, es preferible tener una mala teoría que no tener ninguna. ¿No? Lo decía Engels. Y entonces, el primer problema con que uno enfrenta la historia es si puedes explicar teóricamente las cosas. Y ahora entonces la silla no es casual que esté puesta ahí. Vamos a dar la vuelta a la silla. Seguimos con el teatro de variedades. Bueno, si no lo leen, es que no he podido hacerlo más grande y no quería ponerlo en la pantalla porque me estorbara, pero yo voy a ir explicándolo. Vamos a ver. Es sentido común, radio, televisión, periódicos, documentales, que el leninismo y el estalinismo son lo mismo, solo que uno viene antes y otro después. Lo primero, la primera labor teórica que tuve que enfrentar es despegar el leninismo del estalinismo. Cuidado, yo no estoy diciendo que no tengan relación.
Cuando Juan Carlos Rodríguez impulsó la fundación de la Asociación de Estudios Marxistas, en el primer boletín nosotros, que está por las inundaciones, se han fastidiado algunos de los carteles que me quedan. Este es el primer boletín de la Asociación de Estudios Marxistas y ustedes observarán que hay una cosa curiosa, 1989, 88-89, que hay muchos marxistas metidos aquí, pero hay uno que está boca abajo. Esta era la gracia del tema. Es Stalin. Está dentro, está puesto boca abajo. Claro que nosotros podemos hacer también así, que es lo que hacía el stalinismo. Bueno, pero bueno, se trataba nuevamente de una especie de chiste, ¿no? El chiste y el sentido también tienen relación. Es decir, nosotros no podíamos históricamente ni teóricamente desligar absolutamente. Decir, no, Lenin era una cosa, Stalin, no, tienen relación y hay que ver hasta. Pero no son lo mismo. Y si no son lo mismo, no es como una calcomanía. Hay que despegar el uno del otro. Y lo que yo he puesto aquí son características, hay muchísimas más, que despegan el leninismo del estalinismo. Porque si no, no entenderíamos lo que viene después. Es obvio que mientras Lenin vivió, e incluso antes de que Stalin liquida a todos los viejos bolcheviques, en Rusia no se persiguió el arte. No había dictámenes sobre cómo escribir. A Lenin le gustaban unos autores y otros no. Unos los entendía más, otros los entendía menos. Él creía que era una labor de todas maneras fundamental conocer, digamos, los clásicos, conocer la tradición. Pero no hubo persecución. Todos los grandes proyectos que vamos a ver ahí, en algunos ejemplos, he puesto sobre todo uno, de Melnikov, el gran arquitecto soviético, y lo he elegido entre otras cosas porque conocí a su hijo en Málaga, en una exposición sobre Melnikov en Málaga. El hijo de Melnikov vive en Málaga. Yo no lo sabía, pero es que lo vi allí, porque estaba allí y estuvo charlando, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de poder hablar con él. Vive en las afueras de Málaga. No hubo ningún proyecto censurado. ¿Cómo es posible que a partir de 1930-31 empiezan a dictarse una serie de normas, que tampoco voy a aburrirlo con la lectura de cada una de ellas y lo que significaba, con congresos en los que había que definir una determinada verdad, y al final con el castigo? Es decir, si no lo hace, esto no va a quedar impune, porque tú estás... los artistas que no se pliegan a esto están, lógicamente, violando los principios soviéticos del proletariado. Luego, algo tuvo que pasar. Es un ejemplo para ver las diferencias fundamentales que hay entre el leninismo y el stalinismo. La primera, por ejemplo, Lenin impulsó la NEP a partir de 1921, como sabéis es una política en la que se da cuenta Lenin de que la situación de Rusia, en ese momento ya de la Unión Soviética, o cerca de ser Unión Soviética, no puede dar de comer a la gente después del desastre de la Primera Guerra Mundial y de la guerra civil espantosa que sufrió. Y entonces Lenin, que lo llaman con gran realismo político, pues dice, no, hay que dejar margen a la economía privada, a la iniciativa privada y al mercado. Y por tanto Lenin impulsa la NEP. Y evidentemente la recuperación de Rusia entre el 22-23 y el 28-29, cuando comienza otra historia, la historia que va a impulsar el stalinismo, es importante, ¿no? En la mejora de las condiciones sociales de Rusia, que por ejemplo empezaron a poder comprar películas, porque es que las clases que daba Kuleshov, etcétera, eran sin película, no tenían película para filmar ni para hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Bien, Stalin destruyó la NEP, y además la destruyó radicalmente, con la colectivización forzosa a partir de 1928-29 hasta el final.
Por ejemplo, desde el punto de vista de la disciplina del partido, hay una diferencia. Lenin hacía hincapié en la disciplina, por supuesto, política partidaria del bolchevismo. Pero hay un matiz en Stalin. Esa disciplina, sujeta a toda una serie de normas y de permisión de discusión absolutamente libre, se convierte, matiz decisivo y fundamental, en disciplina militar partidaria. Son cosas que están cerca y se atraen, pero un análisis teórico riguroso tiene que separarlas, ¿entendido? Otra característica: violencia necesaria frente a la violencia como método. Durante la Guerra Civil, Lenin, durante la Guerra Civil, Lenin firmó documentos de ejecución, evidentemente, en plena Guerra Civil, etc. Después de la Guerra Civil, la policía política siguió funcionando, pero evidentemente era una violencia siempre necesaria. Nunca convertirla en método, que es una de las características fundamentales del stalinismo. Y que los estudiosos más perspicaces, no solo rusos, sino sobre todo occidentales, la han captado bastante bien con distintas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, la aplicación violenta del terror sin causa y luego de una cierta pacificación, o a los mismos que habían hecho una purga son inmediatamente purgados después. Ahora os voy a contar el caso de Shostakovich. El caso de Shostakovich, que es curiosísimo, es casi como un chiste. Lo iban a detener, pues por supuesto la sinfonieta, no voy a entrar en el... Luego voy a poner, si tenemos tiempo, un minutito de una grabación que se conserva de Shostakovich al piano, un concierto. Pues lo llamaron a la Lubyanka y lo citaron para tal, ya que el camarada Shostakovich tiene usted que verse de tal. Bueno, él se presenta el día señalado y entonces le dice: ¿qué hace usted aquí, camarada Shostakovich? Pero vamos a ver, si es que me habíais convocado. Dice: ah, no, pero es que el que le he convocado ya lo hemos mandado sin venir. ¿Entendido? Es una anécdota, pero significa esa cuestión fundamental. El bolchevismo, cuando la prensa hoy día identifica bolchevismo, marxismo, etc., todo es un totum revolutum. Yo el bolchevismo lo dejaría para el leninismo y por supuesto el marxismo-leninismo, es decir, por ese guioncito en medio. El marxismo de Juan Carlos y mío es un marxismo sin guiones. Se lo adjudicamos evidentemente al estalinismo. El libro más reproducido filosóficamente y en el que toda la tradición de la tercera internacional y después del Cominform es el libro canónico de Stalin, Materialismo dialéctico y materialismo histórico. Fijaos que pone primero el dialéctico y después el histórico. Por eso yo siempre defiendo que el materialismo dialéctico es una simple metafísica de Estado. Porque además, yo leyéndome los manuales de materialismo dialéctico de la URSS, no conseguía ni descubrir nada nuevo, ni que en política no fuera mejor, ni nada, que era la función teóricamente del materialismo dialéctico. No sirve para nada. Esto está al revés, cuidado. El proletariado debe defenderse de su Estado, sería la visión leninista. Por eso él escribía Soviet más electrificación, uno de los que veis ahí de Klutzis, se ve a Lenin con una de esta de electricidad, ¿no? El proletariado debe defenderse de su Estado, Soviet más electrificación. El proletariado debe obedecer al Estado. ¿De acuerdo? Para diferenciar la posición política de Lenin frente a la posición estalinista. Y por tanto esto nos conduce al tema del error y la verdad. Fijaos que yo no he puesto error
y verdad. He puesto error y traición. Cuidado con el error y la verdad. La búsqueda siempre, evidentemente, de una política verdadera, ¿no? De una política, por ejemplo, económica que dé resultados, verdadera, etcétera, pero nos podemos equivocar. No, 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 no. En el estalinismo el problema es la traición. Ah, que no ha salido el plan en la planta tal. Saboteadores. Ya está Trotsky detrás, saboteando, etcétera, etcétera. Toda esa paranoia. ¿Lo comprendemos? Todo esto lo puedo ilustrar con, obviamente, muchísimos ejemplos de toda la historia, soviética. Por tanto, fijaos, encontrar la razón dentro del partido frente al partido siempre tiene razón. Tremendo. Esto ha sido la tumba de los partidos comunistas en todo el mundo. ¿De acuerdo? Parece como si el partido... hay un poema de Brecht muy... de la época de Suslerstuke, muy... cuando dice tú tienes 2 ojos, el partido tiene 1000 ojos, cuidadito, cuidadito, porque el hecho de sumar ojos no significa... Es una pequeña crítica, lógicamente, al gran materialista al gran materialista y dialéctico, en este caso sin guiones, y dialéctico, que fue Bertolt Brecht, ¿no? Pero el programa, hay una obra que se llama La medida, que, digamos, donde esta relación entre estalinismo y leninismo todavía, en determinados momentos, creo que no está bien vista. La mentira lleva a la derrota, la mentira normalizada, es decir, es evidente que Lenin, ya sabéis que una de las frases también se le atribuye a Gramsci, la verdad es revolucionaria. Lo verdadero es revolucionario. La verdad con mayúsculas no la defiende nadie, no hay una verdad última con mayúsculas, eso no existe. Veremos la realidad, veremos si la verdad no es una forma del sentido. Bien. La mentira, es decir, cuando tú mientes, por ejemplo, sobre la realidad, es decir, esta parte no me interesa, ¿no? La aparto. No, tienes que incluirla. Si no, Lenin, el programa... Es decir, ¿qué es lo que hace que Lenin pueda tomar el poder, o pueda dirigir, o pueda preparar o organizar, como queramos, la revolución en octubre de 1917? El considerarlo todo, el no hacerse ilusiones, el valorar si era el momento o no era el momento. ¿Por qué? ¿Por qué quita todo el poder a los soviets en julio y lo reimplanta en octubre? Porque el análisis político lo conduce a una cosa o a la otra. ¿De acuerdo? Bien. El tema de la verdad con minúscula. La verdad es concreta para Lenin, la verdad sometida. Al estalinismo le importa un bledo que Lenin tuviera a Trotsky en una... como sabéis, en un meeting que dio momentos antes de la revolución, los meses anteriores a la revolución, hay una famosa fotografía de Lenin con Trotsky que iban a hablaban juntos continuamente los dos. Fuera. Todo aquello que no me guste está fuera de la historia. Por tanto, la verdad sometida. Ahora lo vamos a ver en los afiches de la revolución, veremos repasando un poco también la trayectoria del propio Stalin, porque Stalin no es una cosa así, sino que se fue haciendo también, la política stalinista. La vamos a ver de una manera muy simbólica en los carteles que están a lo largo de este bucle que ustedes no dejan de ver. Por tanto, el respeto a los hechos históricos frente a la manipulación de los hechos históricos, es decir, el partido, cuando establece la historia de la revolución, limpia y pone, ¿no? Y en reuniones en las que no estuvo Stalin nunca, porque lo sabemos hoy, él se pone en primera plana, etc. Esto tiene muchos ejemplos, pero tampoco voy a entrar en ello. Por tanto, respeto a los hechos históricos, manipulación de los hechos históricos, es clarísimo, y eso ha habido exposiciones, además, sobre la manipulación de la historia por el estalinismo. Yo creo que algunos, aquí en Granada, creo que también ha habido, y por todos lados, y hay grandes documentos, ¿no? Y grandes recopilaciones
sobre todas estas manipulaciones. Y en la televisión basta darle a Historia o a tal, y documentos TV, y ven ustedes, ¿no? Y pueden encontrar ustedes ejemplos por todas partes. En relación con la NEP, es Estado, pero Soviet y cooperativas en relación con la NEP. Porque a Lenin lo podemos decir, bueno, no, Lenin en el estado de la revolución presenta una problemática prácticamente casi anarquista de la revolución. No totalmente, ni mucho menos. Era necesaria la defensa del Estado, tanto como para defender a continuación el monopolio del comercio exterior. El monopolio del comercio exterior, que algunos ya querían llevar la NEP tan lejos que la dejaran fuera del control del Estado. Este fue un debate también importante sobre los temas de la NEP. Manipulación de los... o sea, el Estado, ¿no? Es decir, aquí habrá o no habrá en función de la voluntad del partido, claro, del partido, que en última instancia es la voluntad del Estado, ¿no? Vigilancia de la burocracia. Las directivas de Lenin son curiosísimas a lo largo de todo el proceso, y evidentemente lo que se produce después es el fortalecimiento del Estado a través de una burocracia, pero de una burocracia dirigida previamente y preparada previamente, ¿no? Que ya en los años 22, 23, Lenin incluso se da cuenta, y entonces es cuando escribe su testamento, y sobre todo la añadida, una nota añadida al testamento donde dice hay que quitar a Stalin del medio. Lo increíble, y este es el error, Trotsky cometió muchos errores, pero el primero de ellos, y no desde el punto de vista personal, ¿no? Fue que cuando tuvo que hacer la lectura, que es lo que quería Lenin, de su testamento y de esa nota añadida, Trotsky dijo increíblemente que el partido lleva razón, en vez de defender que se publicara la voluntad de Lenin. Este es uno de los datos también históricos. Hay que situar el contexto del Congreso, muerte de Lenin en enero de 1924, el Congreso, etcétera, etcétera. Pero es verdad, ¿no? Es decir, esta es una cuestión absolutamente esencial. Y el crecimiento de la burocracia, que por otra parte era el aparato del nuevo Estado obrero, el nuevo Estado obrero y campesino, con la característica que tiene el campesinado para Lenin según la NEP y la destrucción de la NEP según el estalinismo. Todo eso está aplicado en mi tesis, ¿no? Toda esta cuestión, ¿no? Es una diferencia esencial. Y ahora entramos en el último capítulo, para mí muy importante. El último. De este lado tienen papel de la teoría como guía para la acción. Papel de la teoría como guía para la acción. Lenin decía: sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Creo que esto lo habrán oído también. Y desde el lado del estalinismo, papel de la teoría como justificación a posteriori de la acción. ¿De acuerdo? Es decir, voy a liquidarme esta parte y a continuación elaboro una teoría para esa acción que se ha producido a posteriori. ¿De acuerdo? Bien, hay muchísimas más diferencias, incluso personales. No entro en las cuestiones personales, la actitud de Lenin, la actitud de... No voy a entrar en cuestiones de ese tipo. Lo que quiero es precisamente reflejar el papel importante de la teoría, que nunca puede estar del lado de la supresión de la verdad, entre comillas, y del análisis de los errores cometidos, etc. Pero claro, esto se va a reflejar en este papel, la pérdida del papel de la teoría como guía para la acción. Lógicamente está en gran medida también lo que va a pasar con las vanguardias a partir de 1928. Es decir, el sometimiento de todo. No significa que no hubiera que defender, yo no estoy diciendo que no haya que defender el realismo socialista, que por otra parte produce obras maestras como vamos a ver a continuación, no tiene nada que ver. Se trata de la supresión de aquello que yo no controlo o que el Estado no permite, ¿no? Si tienen alguna duda me pueden preguntar ahora mismo, no es necesario que esperen al final, ¿eh? Si tienen alguna duda o quieren que subraye algo, no se preocupen, ¿de acuerdo? Me pueden interrumpir en cualquier momento, no hay problema. Bien. Bueno, vamos a ir explicando un poco
después de esta parte pesada, vamos a llamarle así, teórica, vamos a ver por qué he preparado estas fotografías, estos documentos para que ustedes los vean. Voy a empezar por aquí. Es que luego hay un documento que sí me gustaría contrastar, puesto que el personaje fundamental del día de hoy, como ustedes saben, es Iván el Terrible, y por tanto ahí existe. La noche del 25 de febrero de 1945, ¿me escuchan? De 1947, Eisenstein y el actor y miembro del Soviet Supremo Cherkasov, el actor de Iván el Terrible, fueron citados a las 11 de la noche en el Kremlin para una reunión. Y hoy tenemos la transcripción de esa reunión. Entre Stalin y Zhdanov, que era el responsable de toda la artística de la Unión Soviética, y por otra parte Cherkasov y Eisenstein. Y lógicamente la conversación no tiene desperdicio. ¿Tú la conocías? No, no la conocía. Eso se lo comentaré a continuación. Bien, este es un cuadro, el que tienen ustedes ahí es un cuadro de Vasily Vasiliev de 1949, una cosa así. Es un cuadro que se llama El Nuevo Piso. Un cuadro del realismo ya establecido, el realismo socialista establecido y dictado por Zhdanov en el Congreso de 1934. Nosotros, Juan Carlos y yo, conocimos exactamente el texto porque lo publicó una revista francesa de la época, no he querido traerme, la Action Poétique, en donde viene la intervención de Zhdanov y de lo demás, de lo que va a marcar la trayectoria del arte en la URSS en las siguientes décadas. Me parece que hay otro cuadro por ahí. No, es que no pude encontrar un cuadro que me hubiera gustado entre ellos. Pero yo creo que este es muy significativo, ¿no? Miren ustedes la ocupación del Nuevo Piso y efectivamente ahí tiene que estar Stalin, ¿no? Stalin, ¿no? Como un icono absolutamente necesario dentro de. Voy a seguir adelante. Bueno, esta es la catedral del siglo XII, una de las maravillas que ahora después les comentaré por su relación. Bien. Stalin, a lo largo del bucle, verán ustedes cómo hay distintas imágenes de Stalin. Esta es una imagen absolutamente inventada y pintada por el gran pintor soviético Gerasimov, que va a pintar a Stalin, va a pintar a los trabajadores, etc. Uno de los grandes pintores del realismo socialista. Está en el Bolshoi en una reunión que parece ser que no existió, y fíjense ustedes en la cuestión fundamental, el respaldo siempre de Lenin, marxismo, el marxismo, o sea, el leninismo, stalinismo, ¿no? Como el padre protector. Ustedes saben que Nadezhda Krupskaya, la mujer de Lenin, quería, por favor, quiten el mausoleo de Lenin. No estaba ni en la voluntad de Lenin, ni por supuesto de su mujer, y hagan todo ese gasto que van a hacer en el mausoleo, dedíquenlo a los parques y dedíquenlo a la escuela infantil. Eso fue lo que dijo Krupskaya. Pero ahí estaba, era importantísimo que el muerto estuviera debajo y encima donde desde donde la dirigencia soviética veía los desfiles de la Plaza Roja. Plaza Roja que en el origen no se llamaba roja. Roja era, en el ruso antiguo, es bonita, ¿no? Roja fue derivando posteriormente y ya al final le cuadró como anillo al dedo, ¿no? La Plaza Roja.
Bien, los iconos. Este icono del siglo es una trinidad. Es una trinidad muy especial que está basada en la de, se repite a lo largo de los siglos, en una que vamos a ver posteriormente, que está anterior, pero en el bucle ya se ha perdido todo, que es la de el gran Andrei Rublev. Andrei Rublev es una trinidad extraordinaria que están debatiendo sobre un texto especial del Antiguo Testamento, o del Nuevo Testamento. La presencia de los iconos, por supuesto, vuelvo atrás, observarán la, entre comillas, degradación. Esto es Lushakov, que es un pintor de... Este icono se hizo hacia 1760 y es una, como van a ver ustedes, una, entre comillas, degradación de esa maravilla que es el de Rublev. Luego lo veremos. Fíjense ustedes cómo ha crecido el árbol y ya hay esa arquitectura de la época a partir de Pedro I el Grande y de la fundación de San Petersburgo. ¿De acuerdo? Bien, Iván el Terrible. No podía dejar de incluir imágenes que hicieran alusión, lógicamente, a la película de Eisenstein, sobre todo Iván el Terrible, la conjura de los boyardos. He dejado un poco de lado la de Alexander Nevsky, que también es otra historia de cómo esto lo va introduciendo en Rusia, la Unión Soviética, Stalin, a partir de las necesidades y de los enfrentamientos que tiene con Occidente, tanto con los países, vamos a llamarle democráticos, y lógicamente el ascenso de Hitler al poder. Se trata de un cuadro del siglo XIX de Ilya Repin, uno de los grandes realistas, porque el estalinismo no inventa el realismo, el estalinismo recoge lo que es la gran pintura realista del siglo XIX, y veremos otro cuadro de Repin, que son los bataleros del Volga. En este cuadro, Repin presenta el momento en que Iván ha matado a su hijo. No voy a entrar en las teorías que se barajan de por qué ocurrió ese desastre que va a acabar además con la dinastía de Iván. Luego vendrá Boris Godunov y luego, como ustedes saben, los romanos, ¿no?, que van a llegar hasta la revolución y que acaban en 1918, después de la ejecución por el Soviet de Ekaterimburgo de la familia del zar. No se ve bien la figura... No, pero no importa. Luego ustedes lo miran un momento de interés para ver la figura de Iván con su hijo, los ojos de horror, ¿no? Los ojos de horror, que a veces me da la sensación que son como el cuadro de Goya, ¿no? La pintura en negra. Bien, con su hijo muerto. Pudo ser una cuestión doméstica dentro del Kremlin, achacada por algunos a un problema con el vestido, a un problema con la forma de tratar a su nuera, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar en el detalle. Lo cierto es que Iván, con el gran bastón que porta, ¿no?, que lo vamos a ver ahora en otra de las imágenes, le pegó un cebollazo a su hijo, le dio en la sien y murió instantáneamente. Y entonces Repin recoge este exacto momento de la muerte del hijo de Iván, que supone para él una tragedia. Como ustedes saben, Iván IV es el primero que en Rusia se llama César, zar, ¿de acuerdo? El César. Y ya esa catalogación vendrá luego a lo largo de toda la dinastía romana. Los zares, los césares. La forma de gobernar de Iván, esto va a conducir directamente a la película, en esa revisión de la historia soviética, de la historia rusa que hace la Unión Soviética, que hace Stalin. Obviamente esa reivindicación recuperaba figuras tan importantísimas para Rusia como fue el zar Iván. Ustedes saben que quizá uno de los momentos claves de su vida
de su biografía, es la toma de Kazán. La toma de Kazán. Es tan importante que esa victoria dará lugar a que fuera de las murallas del Kremlin